¿qué tal y bienvenidos? Esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Soy Mariam Adra y nos vamos ya mismo con los titulares de hoy. Tierras para la vida. La Agencia Nacional de Infraestructura entregó varios predios en Cundinamarca para su conservación ambiental. Los lugares están bajo el cuidado de guardabosques, quienes deben garantizar que se conserven aptos para la producción de agua y el cuidado de la fauna. Leticia, pionera en estudios. El Instituto Nacional de Salud escogió a la capital del departamento de Amazonas para comenzar los estudios de cero prevalencia que permiten determinar el número real de contagios de COVID-19 en la zona, los pacientes que recibieron atención y las falencias del sistema de salud, entre otros datos. Llamadas extorsivas. Las autoridades del Guaviare están preocupadas por el incremento de extorsiones en el departamento. Aunque las investigaciones avanzan, la recomendación para sus habitantes es denunciar sin temor, con el fin de acabar con las bandas delincuenciales. Cumplen con los protocolos. Hicimos un recorrido por municipios cercanos a la capital del país, en donde los usuarios del transporte intermunicipal aseguran que tienen temor de subir este tipo de vehículos porque no todos cumplen con las medidas de bioseguridad. En Enlace 13 hablamos con transportadores y pasajeros. Quédese con nosotros, esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. La Agencia Nacional de Infraestructura entregó varios predios en el departamento de Cundinamarca que servirán para la conservación de las fuentes de agua y la protección de la fauna silvestre de la región. Esta labor de cuidado es realizada por guardabosques que entregan sus días al medio ambiente. Michelle Reyes estuvo con uno de estos defensores de la naturaleza. Andrés Payome es un guardabosque que ha pasado toda su vida en medio de este lugar. Se levanta todos los días muy temprano para cumplir con su propósito, conservar la naturaleza. Pues para mí es algo muy hermoso porque en sí yo nací en el campo, me he criado por ese sector, entonces es algo muy bonito poder trabajar cerca de donde vivo y con la naturaleza. Según expertos, estos bosques traerán beneficios para el municipio de Boyacá. El beneficio de adquirir los predios de protección ambiental se enfoca buscando la sostenibilidad del recurso hídrico, la conservación de la fauna y la flora silvestre y en general la provisión de los servicios ecosistémicos que nos prestan estas áreas de interés estratégico y de importancia ambiental. La responsabilidad de Andrés es grande, pues es el único encargado de cuidar y conservar 32 predios que superan las 430 hectáreas. La restauración ecológica de estas áreas podría tardar más de lo esperado si no se cuenta con los recursos económicos para el sostenimiento y un equipo de expertos que se encarguen de su recuperación. Por lo menos presencia de semovientes en un predio de estos que equivale a que me toca sacarlos de ahí a seguir la caminata, recorridos para poder caminar todos los predios correspondientes, es un poco complicado. Estos predios se entregaron a título gratuito para su exclusiva restauración y conservación ambiental. Se identificaron estas áreas que cumplen con algunos criterios, dentro de los cuales se destacan ubicación de cuerpos de agua y humedales, áreas para reforestar y áreas adyacentes a predios protegidos. El municipio espera que la ANI les asigne más presupuesto para seguir trabajando por la sostenibilidad del recurso hídrico y la conservación de la fauna en Boyacá. La capital del Amazonas fue escogida como una de las primeras ciudades en adelantar estudios de cero prevalencia por el Instituto Nacional de Salud. Estas investigaciones permiten determinar el avance del coronavirus en esa región y su afectación, teniendo en cuenta que esta zona es fronteriza. María Fernanda Valero tiene toda la información. Leticia fue escogida como la primera ciudad en el país para realizar el estudio de cero prevalencia liderado por el Instituto Nacional de Salud, que mide, entre otros objetivos, la tasa de afectación promedio del coronavirus en el país. Con el fin de conocer un dato real de cuántas personas han sido contagiadas de COVID-19,
Leticia es la primera ciudad del país en donde se adelantan estudios de cero prevalencia, estrategia adelantada teniendo en cuenta que muchos pacientes fueron asintomáticos y otros no tuvieron ninguna consulta con médico. ¿Leticia ya superó el COVID? Sí, señora, gracias a Dios, ya con el aislamiento y el comportamiento de la gente que ha acatado las órdenes, hemos podido mejorar con el COVID aquí en Leticia. Creería que sí. Creo que las personas fueron más conscientes utilizando las medidas de bioseguridad. Aparte de eso, fueron muy juiciosos con los decretos presidenciales y los municipales. Los acataron muy bien. Realmente para nosotros es importante como entidad de salud saber cuál fue el impacto que generó la enfermedad en la comunidad. ¿Quiénes adquirieron la enfermedad y quiénes generaron una inmunidad? Países como España, Italia, Ecuador y Argentina han hecho estudios de cero prevalencia para conocer el impacto real que está teniendo el virus COVID-19 en la comunidad. El procedimiento se realiza tomando muestras de sangre de voluntarios buscando los anticuerpos que combatieron el virus. Cuanto más hayan superado la infección, mayor será el grado de inmunidad de la población. Los resultados de este estudio entregan datos muy importantes para la toma de decisiones futuras sobre el coronavirus y el número de personas que aún quedan como susceptibles. Hasta el 30 de noviembre, investigadores de todo el país recogerán muestras en las ciudades en las cuales hay un descenso en la curva epidémica, entre ellas Villavicencio, Medellín y finalmente Bogotá. El virus aún está en circulación, por ello la Secretaría de Salud continúa con las recomendaciones para evitar la propagación del coronavirus. Desde Leticia, Amazonas, para Enlace 13, Mafe Valero. Gracias, María Fernanda. Con estas investigaciones, los expertos podrán determinar quiénes desarrollaron inmunidad contra el coronavirus. Frente al incremento de denuncias por llamadas extorsivas en el departamento del Guaviare, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar los casos y así poder adelantar operativos que permitan combatir estas bandas delincuenciales. Julio Ernesto Guevara tiene toda la información al respecto. Durante las últimas semanas se ha incrementado el número de denuncias de ciudadanos que han sido víctimas de llamadas extorsivas en el departamento del Guaviare. Ante esta situación, las autoridades recomiendan reportar el caso. Preocupadas están las autoridades del departamento del Guaviare ante el incremento de denuncias por llamadas extorsivas. Los delincuentes intimidan a sus víctimas con argumentos como citaciones de parte de grupos armados al margen de la ley o haciéndose pasar por familiares y personas conocidas para pedir favores que posteriormente se convierten en responsabilidades económicas. Ella llamaron tío. Lo que pasa es que estoy metido en un problema y necesito solucionarlo y necesito que me haga por ahí, me preste tanta cantidad de dinero. El modo de operar de los delincuentes incluye la amenaza a la víctima para que no denuncie el caso ni se contacte con las autoridades. Por eso, ante una llamada extorsiva, la recomendación de la policía es mantener la calma, contactar a su red de apoyo y denunciar. Líneas de atención gratuita 165 y también tenemos una oficina ubicada al pie de la Fiscalía General de la Nación. Generalmente los delincuentes tienen personas que usan para recibir y reenviar el dinero de las extorsiones. Por esta razón, la denuncia de la víctima es clave para hacer un seguimiento. Muchos de estos extorsionistas utilizan la información que se publica desde perfiles reales para realizar sus actividades delictivas. Por eso, ustedes deben ser muy cuidadosos con su información personal y con los datos que se publican en la red. Quien paga una extorsión puede caer en un peligroso círculo vicioso porque la mayoría de los casos las amenazas continúan después del pago, incluso pidiendo sumas más altas. Se asusta. Uno vive asustado a toda hora, claro. Muchas veces nosotros ponemos viajes, ponemos sitios donde frecuentamos, ponemos viviendas o vehículos que compramos. Y es de ahí de donde los diferentes actores criminales obtienen la información para poderla utilizar en contra de cada uno de nosotros. Según las autoridades, en el departamento del Guaviare todos los días se reciben denuncias por extorsión, delito que en algunos casos es orquestado por reclusos desde diferentes penales del país. Las autoridades también señalaron que en muchos casos los delincuentes acceden a la información de sus víctimas a través de sus redes sociales. Por eso la recomendación es a estar muy atentos a lo que se publica en la red. Desde San José del Guaviare informó Julio Ernesto Velázquez Arango para Enlace 13.
Gracias, Julio. Recordemos que las autoridades guardan absoluta reserva. Por eso la denuncia es la herramienta más efectiva para combatir la delincuencia. Cambiamos de tema. Los usuarios del transporte que comunica a la capital del país con varios municipios de Cundinamarca están preocupados por el riesgo que corren al subir algunos vehículos que no son estrictos con los protocolos de bioseguridad. Juan Carlos González habló con conductores y pasajeros. Muchos usuarios del transporte intermunicipal enfrentan una encrucijada a diario. Tomar este servicio por la necesidad de llegar pronto a sus trabajos o cumplir alguna cita, o esperar que el próximo bus pase un poco más desocupado y así evitar la propagación del COVID-19. La normatividad indica que esta clase de buses solo pueden movilizarse con el 50% del aforo y no pueden sobrepasarlo en ningún momento. Existe preocupación entre los habitantes de la Sabana de Bogotá por el servicio intermunicipal que cubre las rutas desde Faca hasta Bogotá, incluso hasta Soacha, Cundinamarca. Muchos de ellos a veces llevan más de la capacidad permitida, que solo es el 50%. Uno que hace si se cuida en el hogar o en el trabajo y tiene que subirse a un servicio público que no cumple con el protocolo de bioseguridad. Hay buses que lo llenan por completo y otros buses de que sí lo cumplen. ¿Te preocupa eso? Claro que sí. ¿Por qué? Pues porque está la salud de todos nosotros. Porque uno no sabe con qué persona está al lado. Entonces uno no sabe si está contagiado o no. Los conductores de este tipo de vehículos conocen la norma. No, respetando. Hay que ver la emergencia de todas formas. Solo la mitad. ¿Cómo lo controlan ustedes? Pues la mitad y no se le echa más. La empresa está controlando la cantidad de pasajeros y movilidad también está controlando. Otros conductores aseguran que los compromisos no dan espera y en muchas ocasiones no pueden cumplirla. Pues factiblemente no lo estamos cumpliendo porque nosotros tenemos que cancelar unas cuotas del carro, pero en lo que pueda sí se cumple. El llamado de la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca para todas las empresas transportadoras es cumplir con los protocolos exigidos para garantizar la salud de los viajeros. Aún estamos en estado de pandemia y que deben cumplirse las diferentes resoluciones emitidas por el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud. No está permitida la aglomeración de ninguna forma en los vehículos de transporte público intermunicipal de pasajeros. Las autoridades invitan a los usuarios de transporte público a cumplir los protocolos y a denunciar a las empresas que no acaten la normatividad vigente. Pueden hacerlo llamando al numeral 767 o también en las alcaldías locales pueden realizar esta clase de denuncias. Para hablar del tema nos conectaremos en minutos con el representante de una empresa transportadora, pero eso será después de esta pausa. Espérenos, ya volvemos con más información aquí en Enlace 13. ¿Se cumplen o no los protocolos de bioseguridad en el transporte intermunicipal? En minutos, la respuesta. Y más adelante, avanza la reactivación económica y turística en varios municipios de Cundinamarca. Esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. No olvides seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook como @canal13co. También estamos en YouTube como Canal 13 Colombia. Suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Enlace 13. Antes de la pausa les contábamos sobre el temor que tienen varios usuarios del transporte intermunicipal en municipios aledaños a la capital del país porque, según ellos, no en todos los vehículos se cumplen las medidas de bioseguridad. Por eso nos conectamos con Miguel Ángel Romero. Él es jefe de control de calidad de una empresa de transporte intermunicipal. Miguel Ángel, bienvenido a Enlace 13. Gracias por estar con nosotros y cuéntenos cuáles son los protocolos de bioseguridad para abordar el servicio. Inicialmente todos nuestros vehículos pasan por un proceso de alistamiento en donde se hace una limpieza y desinfección de todos los vehículos. Inicialmente terminando esa parte, lo que se hace ya es que el vehículo ingresa aquí a la parte de abordaje, el pasajero entrega el equipaje, se hace desinfección de suela de zapatos y desinfección de las manos. Acto seguido, el pasajero puede ingresar y tomar su puesto, el cual está debidamente demarcado.
y permite mantener el distanciamiento dentro del vehículo como tal, asegurando que se cumple el protocolo de distanciamiento por cada uno de los pasajeros. Bueno, ¿cómo hacen ustedes para que no se sobrepase el más del 50% de la ocupación del vehículo, como lo indica la norma? Flota Magdalena cuenta con un software con el cual le permite estar controlando la venta de los tiquetes a todos nuestros pasajeros y permite asegurar tanto el distanciamiento interno del vehículo como la totalidad de ubicación de los pasajeros dentro de cada uno de los vehículos. Por eso es que el sistema cuenta con una demarcación tanto en físico como en el sistema de las sillas que nos van a permitir garantizar el cupo del 50% en cada uno de ellos. Miguel Ángel, ¿y cuáles son los cuidados que tienen los conductores para evitar un posible contagio? El compromiso de la compañía por parte de la Gerencia General es garantizar que todos nuestros empleados y todos, obviamente nuestros conductores, cumplan con todos los protocolos y para ello se les asigna un kit de bioseguridad, el cual está compuesto por gafas, tapabocas, un overol antifluidos y adicional a eso se les da un kit individual que está conformado por gel antibacterial y alcohol. Este gel lo usan ellos constantemente una vez que reciben los tiquetes, tanto del pasajero como del equipaje, así como cuando tienen que pagar peaje y tanqueando el vehículo correspondiente. Bueno, ¿y cómo es el proceso de desinfección en cada parada para garantizar la seguridad de quienes toman estos vehículos, este transporte? Perfecto. Todos nuestros vehículos deben pasar por un protocolo de alistamiento antes de iniciar desplazamiento, en el cual es verificado por el área de mantenimiento, en donde verifica los criterios establecidos internamente para asegurar el buen viaje de los pasajeros y obviamente la seguridad de los conductores y del vehículo como tal. Como protocolo principal, ninguno de los conductores debe hacer alguna parada en sitios no autorizados, precisamente por el cuidado que debemos tener en el desconocimiento que podemos tener si no conocemos las condiciones de bioseguridad de ese sitio. Por consiguiente, ningún conductor puede detenerse en algún sitio no establecido. Miguel Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado en Enlace 13 y por cuidar la salud y la integridad de los pasajeros de su empresa transportadora. En medio de un año difícil para la economía del país, el gobierno continúa impulsando la compra de vivienda con diferentes subsidios. Tome nota para que pronto sea un feliz propietario. Según el decreto 1467, el precio máximo para la vivienda de interés social es de 131 millones de pesos en 6 ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena. Para el resto del país, el tope máximo continúa siendo 118.500.000 pesos. Tenga en cuenta algunos requisitos para acceder a los subsidios que ofrece el gobierno nacional. Aquí están: no ser propietarios de una vivienda en el país. Los ingresos mensuales del hogar no pueden superar los 3.500.000 pesos. Además, la familia compradora no debe haber sido anteriormente beneficiaria de este tipo de subsidios. Algunos de los subsidios que ofrece el gobierno nacional para adquirir vivienda de interés social son Mi Casa Ya y el Semillero de Propietarios. Encuentre más información en la página del Ministerio de Vivienda www.minvivienda.gov.co. Con esta información nos vamos a una pausa, pero al regresar, les contaremos cómo avanza la reactivación económica y turística en Cundinamarca. Esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. No te pierdas Enlace 13 a la 1 de la tarde en la pantalla de tu televisor y a las 9 de la noche en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Canal 13 Colombia. Aprovecha esta pausa y suscríbete. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Enlace 13.
El trabajo de los artesanos es reconocido en el mundo a través de hermosas piezas. Nos cuentan su historia, costumbres y tradiciones. Hoy conoceremos el trabajo de una mujer mexicana que con el trabajo hecho a mano cuenta sus vivencias. Este es un informe internacional de la alianza del Canal 13 con la red de noticias TAL. Cuando hablamos de artesanía, es inevitable no pensar en México. Actualmente, nuestro país cuenta con cerca de 68 etnias distribuidas en su gran mayoría en zonas rurales de estados como Oaxaca, Puebla, Nayarit, San Luis Potosí y Michoacán, de donde es originaria Marisela, quien desde su niñez aprendió este arte. Mi papá es artesano, es decorador de lacas. Es el trabajo más representativo de ahí de Pátzcuaro. Aprendimos a trabajar desde chicos, o sea, fue como parte de las actividades del día. El ir a la escuela, el regresar, hacer nuestras tareas y por las tardes ayudar a nuestros papás ahí en el taller. A pesar de que cerca del 10% de la población en México se dedica a las artesanías, se ha tenido que enfrentar a un cambio de ideología en donde la mujer también tiene un lugar importante y sobresaliente. Este trabajo me ha permitido a mí salir a conocer otros lugares, pero sí es también dejar un poquito las ideas de cierta forma machistas, que limitan a la mujer, que tiene que estar solamente en su casa, que es solamente atender a la familia. Marisela participa en varias ferias del artesano dentro de la República Mexicana y actualmente se encuentra en el estado de Aguascalientes, México. A la par, continúa con su labor de madre, pues desea que el trabajo que realiza pase de generación en generación. También les estoy inculcando que valoren lo que es la artesanía y mayormente lo que nosotros hacemos en casa. Ellos me están ayudando. Y a lo mejor no se dediquen precisamente a esto, pero sí quiero que conozcan todo el proceso para en determinado momento que ellos necesiten, sepan hacer también eso. Para Red de Noticias TAL, Marta Marroquín, Radio y Televisión de Aguascalientes, México. Arbeláez es un municipio cundinamarqués en donde el turismo es motor de la economía. Durante el confinamiento por el COVID-19, varios negocios tuvieron que cerrar sus puertas, pero ahora, poco a poco, avanza la reactivación. Ana María Vélez estuvo con ellos para conocer sus estrategias. Arbeláez, la ciudad tranquila y acogedora de Colombia, como se le reconoce a este municipio de Cundinamarca, vivió altibajos durante la cuarentena. Los sacrificios del largo encierro tuvieron consecuencias económicas, pero lograron salvar también muchas vidas. Prácticamente 5 meses y medio completamente cerrados, haciendo custodia de nuestras fronteras, con el único propósito de cuidar a nuestra población de la llegada del COVID-19. Tan hecho fue que logramos que a esa fecha, después de 5 meses y medio, no reportáramos casos en el municipio. Y así fue como con estadísticas favorables se inició la tarea de reactivar su economía. Desde la Oficina de Salud Pública de la Alcaldía Municipal acompañamos a los restaurantes, acompañamos a los supermercados, acompañamos a los negocios de ropa, a los negocios que venden cachivaches. Fuimos el primer restaurante que fue beneficiado con la orientación de la Oficina de Salud Pública y eso para poder dar servicio al cliente. Y uno de los incentivos que le dio la alcaldía a los comerciantes de Arbeláez fue que pudieran implementar sus protocolos de bioseguridad más económicos. Con una situación económica difícil, un empresario, un comerciante, un emprendedor, gastar su recurso y de pronto perderlo no era el objetivo. El objetivo era hacer unos protocolos acompañados de nosotros, gastando lo menos posible. Sin embargo, aunque en Arbeláez tienen las puertas abiertas a los turistas, ya han evidenciado indisciplina por parte de ellos, lo que pone en riesgo a su población. Es muy triste ver cómo a veces personas que no son de Arbeláez llegan a visitarnos sin tapabocas, cuando el tendero o el del negocio le dice por favor póngase su tapabocas, inmediatamente han recibido groserías, gritos y realmente ahí es donde decimos cuál es mi responsabilidad como ser humano. El autocuidado es el llamado para los visitantes que podrán encontrar en Arbeláez amabilidad, diversidad de climas e imponentes panorámicas de paisajes de 360 grados.
Llegamos al final de Enlace 13, pero le invitamos para que nos siga en nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram estamos como @canal13co. Y en YouTube nos encuentra como Canal 13 Colombia. Hoy a las 9 de la noche, repetición de esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones.